En el trabajo que implica la aviación, los pilotos y azafatas de las aerolíneas siempre encuentran el modo para satisfacer las necesidades de todo tipo de pasajeros a quien están atendiendo. Gracias a años de investigación, ingenio y sacrificio, hoy en día podemos volar con seguridad hasta nuestros destinos. Pero ¿qué pasaría si nos toca la mala suerte de enfrentar un accidente aéreo? Bueno, hoy en día, la mayoría de los pilotos se encuentran capacitados para enfrentar un accidente o incidente aéreo. Pero aún así, hay veces en donde hay algún tipo de fallo mecánico, o algún descuido fatal, que se les hace imposible a los pilotos para que se enfrenten en esas fatales situaciones. Bueno, en esos casos, los aviones tienen un sistema en donde se recopila los últimos momentos en grabación de los desafortunados pilotos. Para así, se realice una investigación para resolver los problemas de los accidentes aéreos. Y así, poder evitar otro tipo de incidente que pueda suceder en el futuro. En este video, una vez más, veremos por tercera vez las grabaciones de las cajas negras más aterradoras ocurridos en accidentes aéreos, parte 3. Antes de comenzar con el video, te recomiendo ver las anteriores partes de la serie, que te dejaré en la descripción, y etiquetado en la parte superior del video. Y así, podrás informarte sobre los casos anteriores para entender este video. Después de esta introducción, busca algo para comer, o para beber, y comencemos con el video. We have positive contact with Friedrichshafen. Okay. Turn left heading 240, ranges at Berlin 240 and 4000 feet. Left 240, Increase climb. Maintain vertical speed. Charlie 2937, descend level 350, expedite descent. Era un vuelo programado entre los aeropuertos de Manchester, Reino Unido, hacia el aeropuerto de Tenerife, en España. El avión contaba con 138 pasajeros, y con 8 tripulantes. En total, iban 146 personas a bordo de la aeronave. La tripulación era reconocida como una de las tripulaciones más profesionales de Dan Air. Por ende, el capitán tenía suficiente experiencia para sobrellevar cualquier tipo de problema. Pero esta vez, no fue la ocasión. El vuelo transcurrió con normalidad durante la mayor parte del vuelo. Pero mientras todo estaba en calma en cabina, en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, la situación meteorológica empezaba a cambiar. En el aeropuerto recién mencionado, la nubosidad empezaba a propagarse por todo el cielo canario. Por ende, la torre de control advirtió a la tripulación de Dan Air del mal clima en el aeropuerto. Minutos después, el vuelo 1008 de Dan Air se preparaba para aterrizar en la pista 12 de Los Rodeos. Mientras tanto, al mismo tiempo un Fokker 27 de Iberia se preparaba para aterrizar en la misma pista, en una diferente dirección. Teniendo en cuenta que el Boeing 727 de Dan Air iba a llegar mucho más rápido que el Fokker 27 de Iberia. Por estimación, se autorizó primero al Dan Air para que aterrizara a la pista 12. Mientras el 727 continuaba con su aproximación, inesperadamente el Fokker 27 de Iberia llega primero que el vuelo 1008 de Dan Air. Y posteriormente, el vuelo de Iberia llama a la torre de control para solicitar aproximación. El controlador aéreo, al ver que el Fokker 27 iba más adelantado que el 727 de Dan Air, tuvo que mantener en espera al vuelo 1008 de Dan Air. Y darle el paso al Fokker de Iberia para que haga su aproximación a la pista. En los siguientes segundos, se conoce que los pilotos entendieron mal la frase de la torre de control, lo que consecutivamente, la confusión en la cabina hizo que los pilotos tomaran un rumbo equivocado, dirigiéndose hacia una zona montañosa, incluyendo que la aeronave iba a una baja altura. En la cabina los pilotos empezaron a confundirse, sobre todo el capitán, que no se encontraba muy seguro con el rumbo tomado. Donde se descuidó la velocidad, incluyendo que en el lugar había mucha nubosidad, por lo que la vista de los pilotos se encontraba muy limitada. Por un momento, la torre de control piensa que el Boeing 727 de Dan Air se encontraba en la ruta de espera asignada por el controlador aéreo. En donde posteriormente, se comunica con el Dan Air, y le solicita descender a los 5000 pies de altura. Donde los pilotos hicieron caso de las instrucciones dadas por el controlador aéreo, y descendieron de altura. Pero a la vez, muy confundidos por la situación a la que se encontraban.
Finalmente, los pilotos se dan cuenta que no se encontraban en el lugar asignado por la torre de control. En consecuencia, los pilotos iniciaron una discusión para determinar qué decisión tomar frente a la arriesgada situación. Mientras más avanzaba el avión, las alarmas de proximidad con el terreno empezaron a sonar. Los pilotos, al percatarse de la alarma, el capitán inicia un brusco giro a la derecha para poder alejarse del desconocido terreno que se le aproximaba. El avión se dirigió hacia un valle. Por lo que consecutivamente, las alarmas se apagaron, haciendo creer que los pilotos se encontraban fuera de peligro. Pero la realidad estaba muy alejada a lo que en realidad pensaron los pilotos. En donde los pilotos no tenían en cuenta que la dirección que habían tomado era una enorme montaña. Donde de un segundo para el otro, la aeronave se aproximó a una gran velocidad contra la enorme montaña, donde lamentablemente, los pilotos se dieron cuenta demasiado tarde de su error, provocando que la aeronave se estrelle a gran velocidad contra la montaña, ocurriendo la lamentable tragedia. La aeronave impacta en la cordillera del Monte de la Esperanza, conocida como el Diablillo. La causa del accidente fue por un factor de la baja visibilidad del área a lo que se estaba recorriendo la aeronave, incluyendo que el piloto, al hacer el giro a la izquierda, llevó al avión a una peligrosa zona montañosa, sin tener en cuenta su altitud. También se incluye la navegación imprecisa tomada por la tripulación de la aeronave, llevándose la vida de 146 personas en el accidente. We have positive contact with Friedrichshafen. Okay. Turn left heading 240 inches at Bali 24 and 4,000 feet. Left 240, Increase climb. Maintain vertical speed. Charlie 293, descend level 350, expedite descent. El 1 de septiembre de 1983, un Boeing 747 de Korean Airlines despegaba con normalidad del aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, con destino hacia Seúl, Corea del Sur. Siendo un largo vuelo nocturno, pero rutinario para las mayorías de tripulaciones de la aerolínea. El avión contaba con 240 pasajeros, incluyendo a los 29 tripulantes a bordo. En total, iban 269 personas en el enorme avión. Durante su recorrido por Estados Unidos, todo transcurrió con normalidad. Horas después de despegar desde Nueva York, la aeronave tuvo que hacer una breve escala en el Aeropuerto Internacional Ted Stevens, en Alaska, donde normalmente en aquella época, los aviones se detenían en ese aeropuerto para repostar combustible, para el largo viaje que implicaba atravesar el norte del Pacífico, durante la eterna noche. La tripulación era una muy experimentada, así que estaba preparada para cualquier adversidad que se encontrasen en el camino. Pero a pesar del profesionalismo de la tripulación, nadie sabía que, por un pequeño descuido, se iba a desatar la mayor catástrofe del principio de los años 80. El avión despega con normalidad del aeropuerto de Ted Stevens, y continúa su recorrido con destino hacia Corea, mientras en la cabina de control y de pasajeros, parecía que iba a ser un vuelo más del montón. Justo después de despegar, los pilotos cometen un pequeño, pero fatal error. La tripulación se desvió ligeramente hacia el norte, donde mientras más avanzaba el avión, se alejaba cada vez más de la ruta rutinaria entre Alaska y Seúl, en donde la aeronave llegó a estar a 560 kilómetros más al norte de la ruta asignada. Esto sucedió por la causa que la tripulación no activó el sistema de navegación de puntos de ruta. Es decir, no tomó la ruta comercial entre Alaska y Seúl.
sino, la aeronave se desvió y tomó una ruta alternativa, sin el conocimiento de los pilotos. Se conoce que el Boeing 747 de Korean Air iba directamente hacia territorio soviético. Y todo esto sucedía, al desconocimiento de los pilotos. Horas más tarde, en la cabina, parecía que todo iba con normalidad. Los pasajeros se preparaban para desayunar, y los pilotos seguían al desconocimiento del letal desvío de la aeronave. Mientras tanto, en la Unión Soviética, se estaba intentando detectar a un avión intruso, que se trataba de un R-635 espía estadounidense, que se detectaba que entraba y salía del espacio aéreo soviético. Esto levantó las alarmas entre los soviéticos, en donde prestaron atención hacia el avión estadounidense. En esos momentos el vuelo 007 de Korean Air entra al peligroso territorio soviético. Y al mismo tiempo, el R-635 estadounidense y el avión comercial se cruzan en un punto de sus rutas. Lo que consecutivamente, la Unión Soviética llega a pensar que el avión comercial se trate del mencionado avión espía. Así que en ese instante, la Unión Soviética empieza a sospechar del avión comercial, de que se trate del avión espía estadounidense, que ellos se encontraban persiguiendo. Los soviéticos no tenían mucho tiempo para pensar de que se trataba en realidad del avión intruso. Así que en consecuencia, dan la orden de mandar a unos de sus aviones de combate a interceptar a la aeronave intrusa. Rápidamente los cazas soviéticos se preparaban para derribar a la aeronave. Pero inesperadamente, el avión desapareció de los radares, dejando aún más confundidos a los soviéticos, por lo que estaba pasando. Mientras tanto, en el Boeing 747 de Korean Air, para los pilotos, en el largo viaje solo les tocaba supervisar los controles durante lo que resta del vuelo, ya que el piloto automático seguía dirigiendo el vuelo hacia Corea. En ese momento, es cuando el avión comercial entra por segunda vez a territorio soviético. Así que, sin pensarlo, mandan nuevamente a unos de sus aviones cazas para intentar interceptar a la aeronave intrusa. El caza soviético llega al lugar y se posiciona detrás del vuelo 007 de Korean Airlines, y establece contacto visual con el Boeing 747. En esos momentos, el caza intenta comunicarse con el 747, en frecuencia militar, pero no consigue respuesta. Después del fallido intento de comunicación, el caza soviético nuevamente se comunica con el Korean Airlines, pero esta vez en una frecuencia civil. Pero aún así, no recibe respuesta alguna. Mientras en el avión comercial, los pilotos se encontraban charlando con otro avión que se encontraba a unos kilómetros detrás de ellos. Cuando el caza soviético intentó contactar con el 747, los pilotos creyeron que la llamada recibida hace unos momentos, se trataba de otra comunicación entre otras aeronaves ajenas a ellas. Así que ignoran los mensajes y continúan comunicándose con el avión que se encontraba detrás de ellos. El otro avión comercial que se encontraba en la ruta correcta, en donde paralelamente, le advirtió al vuelo 007 de Korean Air, sobre viento cruzado de cola que azotaba a la aeronave en esos momentos. Ese comentario por parte del otro vuelo, levantó las sospechas de los pilotos, ya que la aeronave tenía viento de frente, donde era casi imposible que hubiera un cambio tan repentino de viento cruzado. Así, ignorando sobre ese importante dato, el Boeing 747 de Korean Air solicita ascender su nivel de vuelo, para poder esquivar la supuesta turbulencia que se encontraba más adelante. Mientras que el avión de Korean Air elevaba su altitud, el caza soviético lanza ráfagas de advertencia hacia el Boeing 747. Pero estos terminan siendo imperceptibles por parte del avión comercial. Así que finalmente, la Unión Soviética accede a dar la orden de derribar el avión intruso. Así que el caza soviético hace caso de sus órdenes y lanza misiles hacia el avión comercial. Estos misiles impactan en la zona trasera del avión, provocando una descompensación explosiva en el avión, dejándolo incontrolable, donde finalmente el avión cae en espiral a una alta velocidad y impacta violentamente en el océano.
Todas las personas dentro de la aeronave pierden la vida instantáneamente. La investigación fue una de las más tensas en la historia de la investigación aérea, donde casi se desembocó una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya que, al suceder en plena Guerra Fría, las dos potencias hacían una carrera militar por quien encontraba las cajas negras primero, y al mismo tiempo, se culpaban entre ellos, por causar el terrible accidente. Al final, las cajas negras nunca fueron encontradas. Y fue una gran incógnita saber qué fue lo que le pasó a la aeronave, donde el misterio duró por más de una década. Hasta que, en 1992, posteriormente se dio a conocer que la Unión Soviética tenía la posesión sobre las cajas negras desde 1983. Donde gracias a la caída del país, se hizo pública la grabación por el mundo. We have positive contact with Friedrichshafen. Okay. Turn left heading 240, intercept Bali 24, descend 4,000 feet. Left 240, Increase climb. Maintain vertical speed. Charlie 2937, descend level 350, expedite descent. En el año 1988, un Boeing 727 que transportaba a 101 pasajeros y a 7 tripulantes, estaba programado para despegar desde el aeropuerto de Dallas hasta el aeropuerto de Salt Lake City, en Estados Unidos. La aeronave pasaba por el rodaje hacia la pista de despegue para ir hacia su destino. Mientras el avión continuaba su rumbo hacia la pista de despegue, los pilotos aprovechan la situación para charlar con las auxiliares de vuelo, sobre bebidas, elecciones presidenciales, y otros temas de poco interés. La presencia de las auxiliares en la cabina, hace que los pilotos se distraigan de su monitoreo con los controles. Finalmente, el avión de Delta Airlines se estaciona en la cabecera de la pista, mientras espera que despegue otro avión de la misma aerolínea que se encontraba delante de ellos. Minutos después, la torre de control autoriza al vuelo 1141 para alinearse con la pista, para despegar. Pero antes de despegar, la torre de control le da 2 minutos al vuelo 1141 en la pista, para evitar la estela que dejó el otro vuelo que se encontraba delante de ellos. En ese momento, los pilotos cometen un fatal descuido. Más adelante veremos en detalle qué fue lo que pasó realmente en esos 2 minutos. Mientras esperan en la pista, los pilotos continúan con su conversación durante los minutos restantes, antes de despegar. Finalmente, al pasar los 2 minutos, la torre de control le da la autorización para que la aeronave pueda despegar en la pista, con destino hacia Salt Lake City. El avión alcanza los 80 nudos con normalidad, todo parecía que iba en orden. A la hora de elevar el morro del avión, empezaron los problemas. Al elevarse solo unos metros, la aeronave parecía que no tenía la sustentación suficiente, y empieza a caer como una piedra. Los pilotos confundidos, creen que se trata de un fallo del motor, así que intentan elevar la aeronave a la máxima potencia para contrarrestar la pérdida de sustentación. Pero de un segundo para el otro, el avión cae violentamente a unos metros de la pista. La aeronave se desliza por el pasto, mientras que en la cabina de pasajeros, abundaba el pánico. Finalmente, la aeronave impacta con una antena de ILS, y se detiene a 980 metros de la pista de despegue, donde inmediatamente, los tanques de combustible situados en las alas del avión, se rompen, y desatan un gran incendio, consumiendo a toda la aeronave.
Lamentablemente, 14 personas pierden la vida en ese fatídico día. El capitán y el copiloto sufren heridas graves, pero aún así, sobreviven al accidente. El ingeniero de vuelo resulta con heridas leves al impacto. La causa del accidente fue por culpa de la distracción de los pilotos en su conversación, en donde se les olvidaron extender los flaps y slats de la aeronave, los cuales son cruciales para que la aeronave pudiera despegar con seguridad. Por ende, el avión no tuvo la sustentación suficiente para mantenerse en el aire, y cayó como resultado de la poca fricción del aire, por no activar los flaps y los slats. Los investigadores descubrieron que la alarma que debió advertir a los pilotos por la mala configuración del despegue no funcionó. Se descubre que la alarma tenía una falla indetectable, por lo que era muy difícil la detección de la falla en el mantenimiento. Se incluyó también el fallo de la aerolínea, al no disciplinar a los pilotos en las etapas más cruciales del vuelo, a través de sus programas de entrenamiento. Finalmente, la falta de disciplina de la tripulación se les obligó a los pilotos a retirarse permanentemente de la aerolínea. Mientras que el ingeniero de vuelo pudo continuar volando con Delta Airlines, al demostrarse que no contribuyó con el accidente. We have positive contact with Friedrichshafen. Okay. Turn left heading 240 ranges left Bali 24 descend 4,000 feet. Left 240, Increase climb. Maintain vertical speed. Tango Charlie 2937, descend level 350, expedite descent. El día 4 de noviembre de 2010, el vuelo 883 de Aero Caribbean despegaba desde el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Haití, con destino hacia el Aeropuerto Internacional José Martí, en Cuba. La aeronave contaba con 67 pasajeros, la mayoría de nacionalidad cubana, y 7 tripulantes en la aeronave. Poco menos de una hora después de despegar, la aeronave se encontraba a los 18.000 pies. El capitán logra divisar un banco de nubes que se aproximaba al frente del avión, por ende, el capitán solicita ascender a los 20.000 pies, para poder esquivar el banco de nubes recién mencionado. La torre de control le da la autorización para elevarse a los 20.000 pies, donde los pilotos realizaron el ascenso. Luego de 7 minutos de ascenso, la aeronave por fin se encontraba a los 20.000 pies. Afuera de la aeronave, la temperatura baja hasta los -1 grados centígrados. Esto es causado al aumentar la altura del avión, lo que ocasiona el cambio drástico de temperatura. También se debe tomar en cuenta que la aeronave no se encontraba preparada para volar a tan alta altura. Así que los pilotos deberían realizar un descenso inmediato después de esquivar el banco de nubes. A este paso, si el avión continuaba a esa altura, era posible que se acumulara hielo en las alas, lo que podría ocasionar una pérdida de control de la aeronave. Y en este caso, no fue la excepción. Solo unos minutos de estar a 20.000 pies de altura, se activa la alarma de detección de hielo. Los pilotos se encuentran al tanto del peligro que se trate de que haya hielo en el avión. Posteriormente, activan el nivel 2 del sistema de deshielo de la aeronave. Sin embargo, esto no ayuda para nada al problema que se estaba formando en las alas del avión. Los pilotos, al estar al tanto de la ineficiencia del sistema del deshielo, activan el nivel 3 de sistema de deshielo, y realiza una solicitud hacia la torre de control para tomar un descenso inmediato, para evitar la peligrosa formación de hielo en la aeronave. Pero aún así, la torre de control tarda casi un minuto en responder el llamado de los pilotos. Donde en ese pequeño lapso de tiempo, el hielo en la aeronave se expandió por casi todas las alas. La torre de control parecía que se encontraba muy ocupada para atender el llamado de los pilotos. Donde se tomó el tiempo de darle a conocer a los pilotos sobre el tráfico que se encontraba cerca del avión. Donde les preguntó si solicitaba vectores para el descenso. Los pilotos acceden a la solicitud de la torre de control, pero con la condición de desviarse un poco de su rumbo, para poder esquivar el tráfico que se encontraba en sentido contrario del avión. Así que finalmente, el vuelo 883 realiza el giro, y su posterior descenso. Pero inesperadamente, la aeronave empieza a tambalear. Inmediatamente los pilotos intentan recuperar el control.
El capitán estabiliza por todos sus medios el avión, pero la situación parecía que iba de mal en peor. En un pestañear, la aeronave se invierte y cae en picado. Los pilotos luchan con todas sus fuerzas para poder recuperar el control, pero todo el esfuerzo es en vano. La aeronave cae casi en vertical, y al mismo tiempo, el avión realiza giros en espiral en su propio eje. Esto hace que cada vez las posibilidades de recuperar el avión sean casi improbables. Finalmente, los pilotos no pudieron hacer nada para recuperar la aeronave, donde en consecuencia, el vuelo 883 se estrella a gran velocidad contra el suelo. Lamentablemente, ninguna de las 74 personas en el avión sobrevive al impacto. Los investigadores concluyen que la causa del accidente se debió a la severa formación de hielo en las alas, lo que provocó que el avión entrara en una peligrosa pérdida, conocida como flat spin, o también conocido como barrena. ¿En cuál consiste? En que el avión caiga en una posición de morro bajo, describiendo una trayectoria helicoidal alrededor de su eje vertical. Este tipo de pérdida es muy difícil de recuperar en aviones pequeños. Y en este caso, poder recuperar el avión en un avión grande como el del vuelo 883 era imposible. También contribuyó a que los pilotos no hicieron un descenso de emergencia adecuado, ya que esperaron la autorización de la torre de control para iniciar el descenso. We have positive contact with Friedrichshafen. Okay. Turn left heading 240 ranges left barley 24 and 4,000 feet. Left 240, Increase climb. Maintain vertical speed. Tango Charlie 2937, descend level 350, expedite descent. Era un vuelo nacional de pasajeros ruso programado para el 22 de agosto de 2006, operado por la aerolínea Pulkovo Aviation Enterprise. El vuelo cubría la ruta entre el aeropuerto de Anapa, hacia el aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo. La aeronave contaba con 160 pasajeros y con 10 tripulantes a bordo. En total iban 170 personas dentro de la aeronave. Durante su vuelo hacia el aeropuerto de Pulkovo, la aeronave se topó con una severa tormenta eléctrica en su camino. Ante la peligrosa tormenta, los pilotos deciden subir su nivel de vuelo para esquivar a la peligrosa tormenta que se avecinaba. Así que deciden ascender hasta los 30.000 pies.
Pero lo que no sabían los pilotos, es que la tormenta era tan espesa, que se extendía hasta los 40.000 pies de altura. Esto daría paso, a que a la altura a que los pilotos querían ascender, sería la zona más peligrosa de la tormenta. En este caso, no fue la excepción. Inocentemente, los pilotos empiezan a ascender, creyendo que iban a poder esquivar la tormenta. Pero de un segundo para el otro, el morro del avión se eleva hasta los 45 grados. Lo que, en consecuencia, provoca que la velocidad disminuya catastróficamente. Al no haber velocidad, incluyendo que la aeronave era azotada por una severa turbulencia, y estaba en modo manual, el avión entra en pérdida, y cae de forma horizontal. Los pilotos hacen todo lo posible para recuperar el avión. Pero, aún así, no pudieron contra el descontrol de la aeronave, y finalmente el avión se estrella a 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de Donetsk, en Ucrania. La caída de la aeronave fue tan brusca, que la mayoría de los pasajeros ya habían perdido la vida antes de impactar contra el suelo. En total, ninguna de las 170 personas que iban a bordo de la aeronave sobrevive al accidente. La causa del accidente se debió al que la aeronave volaba en modo de vuelo manual con ángulos de ataque excesivos, lo que provocó una pérdida con una transición posterior a un giro plano. Lo que ocasionó la colisión con el suelo a alta velocidad vertical. En ese momento, fue el accidente más mortal en la historia moderna de Ucrania, y el segundo más mortal contando la República Socialista Soviética de Ucrania. Y a su vez, convirtiéndose en el peor accidente aéreo del año 2006. Concluyendo con el video, me gustaría dar todas mis condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos en estos fatídicos accidentes. Ojalá en el lugar en donde estén, puedan descansar después del tan horrible final que les tocó. Por mi parte, eso sería todo. Continuaré con la serie, así que, estén preparados para más partes de estos vídeos. Un saludo, y nos veremos en el próximo video. No se olviden, que un misterio, no puede ser descubierto hasta resolver la incógnita.